Soy Carmen Mirabal, educadora y escritora. Bueno, pero tú también has sido muchas otras cosas. Tú has sido periodista, promotora de artistas, has sido productora de discos. Háblame de eso. Wow, yo empecé como periodista en el periódico El Imparcial, tenía aproximadamente 15 años y de ahí estuve en el periódico El Mundo y luego me fui a los Estados Unidos, estuve en UPI como reportera de Prensa Unida Internacional. De ahí me fui a Los Ángeles y trabajé como reportera de noticias, trabajé para una cadena muy importante. ¿Cómo fue que entraste al mundo del periodismo siendo tan joven? Bien curioso, yo era fanática de un cantante de esa época y hacía los comunicaditos de prensa del fan club y se los enviaba a una periodista que se llamaba Alba Raquel Cabrera, del periódico El Mundo. Entonces hubo una vacante en El Imparcial donde trabajaba su esposo de periodista. Y entonces pues me dieron la oportunidad y allí me quedé. ¿Cómo seguiste cambiando de profesión? Porque has sido esto, aquello, lo otro, periodista. Háblame de ese proceso de ir de profesión en profesión. La vida misma te lleva, trabajando en el periódico conocí el mundo de la salsa, conocí a Rey Barreto y a Richie Ray, a toda esa gente de la Fania, y uno de ellos me presentó a Jerry Masucci, que estaba buscando una relacionista pública, y entonces yo hacía comunicados de prensa pues de Rafael, Sandro, la gente de esa época, y entonces pues fui a discutir el precio con Masucci, y Masucci pues me quería pagar una porquería porque eso es lo que él acostumbraba, y yo le dije que no. Porque yo le dije, es más fácil promover a Camilo Sesto, que es blanco, bonito y con los ojos verdes, que a los salseritos tuyos que están un poquito feitos. Así que yo quiero esta cantidad de dinero. Y peleamos y me la dio. De ahí aprendí a escoger repertorio, a producir. Hice mi propia compañía de discos, tenía 18 años, puse un negocio en la 15, un delincuente me la quemó, pero no me di por vencida, hice un festival latinoamericano del disco. En 1976, pues me disparé la maroma de comprarme un pasaje de Panamá hasta Brasil, país por país. Tuve 6 meses viajando y lo logré. Carmen, en todo este proceso representaste y tuviste contacto con mucha gente importante. Háblame de esos artistas. Sí, tuve unos vínculos con la Lupe, casualmente para esa misma época, porque se había separado de Tito, la Fania había comprado la compañía con la que ella estaba, que era la Tico Alegre, y no la estaban tocando en la radio. Entonces ella quería que a los países que yo fuera visitando, pues la fuera ofreciendo como su manager. Entonces yo le dije, mira, yo no soy manager, yo estoy haciendo un festival del disco. Y la Lupe era muy particular y me dijo, mira chiquita, si tú puedes vender el festival ese que nadie sabe lo que es, como tú no vas a vender a la Gigi. Y yo le dije, pues vámonos. Entonces yo me llevé un attaché con toda la información de ella y la fui vendiendo correctamente. La vendí en Venezuela, la vendí en Colombia, Ecuador, Perú. Tú tienes un PhD en telecomunicaciones. Háblame de ese proceso. Bueno, yo tenía ya un bachillerato en educación. Yo soy maestra de profesión. Originalmente, pues en la época que yo estudié, que fue para la década de los 70, no había periodismo en este país ni nada de ese tipo de cosas. O sea, yo ejercía como periodista sin tener el título. Yo tenía un bachillerato en educación. Hice mi práctica como maestra y todo, pero en ese momento la fibra de maestro no me tocaba porque estaba pendiente pues, del faranduleo, de viajar y todo ese tipo de cosas. Pero se cierra el Canal 11, nos quedamos todos en la calle. Y era un momento difícil, como lo que estamos pasando ahora. Fui a pedirle trabajo al difunto Vigoró y él acababa de salir de otro canal, estaba llegando otra vez a Guapa. Y me hizo un regalo que nunca se me olvidó. Me dijo, mira nena, cuando uno tiene tu edad y todas las ganas en la vida de hacer cosas, uno se va de este país. Te voy a regalar un pasaje de ida sin vuelta. Me regaló un pasaje para Los Ángeles. Y me dio como 5 cartas de recomendaciones a panas de él. Gracias a eso ingresé en Canal 34, que hoy en día es Univisión. Empecé como redactora de noticias, había una vacante en un sitio de hacer doblaje. Y yo fui de cara dura y el individuo me dice, ¿ha hecho doblaje? Y yo, no, pero puedo aprender. Y entonces me quedé por la noche, era un señor mexicano, me dio trabajo, empecé haciendo doblaje de muñequitos. Y ahí conozco al director general manager de NBC, que estaba haciendo con Aaron Spelling, estaban firmando el contrato para hacer Knight Rider. Y entonces pues me presentó el señor, me fui a trabajar con Aaron Spelling como 8 meses. Por lo menos fui un asistente de producción que hizo otras cosas que no fuera a llevar café. O sea, hice muchas cosas, le llevé la ropa de vez en cuando a David Hasselhoff. Y David quería cantar. Y yo tenía muchas conexiones en la industria del disco, le hicimos un disco y lo llevamos a Venezuela. Y cuando regreso,
de Venezuela, pues la plaza mía se cierra en NBC y el general manager me dice, mira, NBC va a dar unas becas para estudiantes dotados de esta industria. You wanna do it? Y yo, of course. Entonces NBC me pagó mi maestría en telecomunicación y después me ayudó con el doctorado. O sea, me ayudó con parte del dinero del doctorado. Y me siento muy orgullosa de eso porque fue un momento donde uno piensa si vale la pena doctorarte o no, cuando ni siquiera yo ejercía por ser doctor o por ser nada. O sea, yo había ejercido sin tener ni siquiera la preparación, pero entonces entendí la importancia que tenía educarte y la importancia que tenía el qué pasa el día que no tengas un trabajo en lo que haces. Eso nunca lo había pensado, pero ya me habían pasado 2 golpes. O sea, primero se cierra el canal, luego ya se cierra mi plaza, y yo dije, vale la pena estudiar porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Vamos a volver un momentito hacia atrás. Tú fuiste editora de una revista de música. Bueno, primero tuve una bien cara dura. Cuando estaba corintellado de moda, pues yo quise hacer una y fui y hablé con Nelson del Castillo, todos mis amigos periodistas, todo el mundo me colaboraba gratis y hice bien cara dura una novela que se llamaba Carmen Mirabal presenta fotonovela completa. Hicimos una con Saúl Yolanda Monge, una con Elio Roca y Flor de Loto, una con Inés Miranda y no me acuerdo quién más, una con Iris Chacón y Julio Alemán. Y entonces era cuando Iris y Julio y Elín estaban como que dándose, como que se iban a divorciar, y el fotógrafo que era de la telenovela, de la fotonovela, le vendió sin mi permiso a una revista de farándula la foto y trataron de inventar un romance entre Julio y Iris, y ya tú sabes cómo funciona el negocio de las revistas. Y entonces Elín me paró la salida de la revista. Carmen, ¿cómo haces la transición a escritora? Por mis estudiantes. Cuando yo estaba en una universidad, vino esta época fuerte del reggaetón y entonces me daba lástima ver como que muchos de ellos querían ser famosos sin pasar mucho trabajo y había mucha gente underground, medio narco, que se les acercaba para ponerle dinero en la industria. Y como yo tenía otra idea de la industria, porque había estado en la industria de bien adentro y sé lo que es la industria del disco, no me la tiene que contar nadie, pues tratando de ayudarlos a que no cayeran en lo que no estaban buscando, pues empecé a producir reggaetón y por consecuencia quise escribir una historia que les tocara a ellos. Y entonces inventé una historia que se llamaba Una diva en decadencia. Le sirvió de ejemplo quizás a muchos de ellos de que la industria no es tan glamorosa como parece, ni es tan bonita como parece, que hay que tener cierta disciplina y que mientras más lejos estés de las drogas, mucho mejor. En medio de todas esas experiencias, ¿cómo llegas a ser guionista? Yo quería escribir mi guión y nadie me entendía lo que yo quería escribir. Entonces, pues me pasaba peleando con el que le pagué por hacerlo. Y entonces, él quería a la historia añadirle estupefacientes. Entonces, cuando yo escribo la historia de La Lupe, pues yo contraté 2 o 3 guionistas y todo el mundo quería ir por ahí, ir por la droga, ir porque le quitó el marido a la otra, que si era santera, que si era bruja. Entonces, la desesperación de que la historia no se me fuera de las manos, pues la empecé a escribir y tuve la ayuda de muchos amigos. Ahí tuve a Gilberto Rivera, y tuve a amigos míos de Nueva York que me la corregían, que me la miraban, hasta que la terminé. Carmen, de todas tus funciones, ¿cuál es para ti la más importante? Ser madre. Yo creo que esa es, yo te diría, la parte más importante de mi vida, porque mi hija es a mi hija imagen y semejanza, pero mejorada. Pero mejorada. Mi hija, yo por más que la quise aislar de que estuviera en esto, y entró en el Sagrado Corazón, según ella iba a estudiar veterinaria, pero me di cuenta que estaba metiéndose en las clases de telecomunicaciones y un día me encontré con que un profesor me llama y me dice, mira, tu hija se cambió de facultad. Y yo digo, ¿cómo que se cambió de facultad? Me dijo, sí, ella se metió en mi clase y yo le filmé, yo no quiero problemas contigo. Y yo digo, bueno, ni modo. Y está en esto. Ella es editora, hace sus producciones, hace sus cosas. Y yo creo que esa es la parte más importante de mi vida. Porque todo lo demás no es importante si no dejan un legado. El legado podrán ser los libros que dejo, las historias que escribí, pero el mejor legado es ella, que es lo mejor de mí mejorado. Precioso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.